igual lo que va a importar grabar va a ser más bien la solución. Entonces, para el problema 1 se requiere hacer, modelar primero el problema como grafo, que va a tener 10 puntos. Luego se pide determinar la holgura de cada actividad, la ruta crítica y la duración óptima del proyecto. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que en particular para calcular la holgura, lo que nosotros vimos ya en la clase, hace 2 clases atrás, de hecho, fue que teníamos que calcular ciertas funciones antes, ¿cierto? Teníamos la función E y la función L. Y en función de esas dos funciones, podíamos calcular la función F, que F tomaba dos nodos, ¿cierto? Y que como las actividades eran arcos, efectivamente F corresponde a representar actividades, y por lo tanto, utilizando las dos funciones anteriores, podíamos calcular el F de cada actividad, y así lo que íbamos a determinar era que vamos a tener una tabla de holgura, es decir, por cada actividad vamos a tener cuánto ellas se pueden retrasar sin retrasar todo el proyecto. La ruta crítica, por supuesto que van a ser la lista de actividades que no se pueden retrasar, y naturalmente, como aquí está el concepto de ruta, lo que tenemos que encontrar es un camino entre el nodo inicial y el nodo final del proyecto, ¿ya? Descrito por distintas actividades, y eso va a definir lo que es la ruta crítica, y la duración óptima del proyecto vendría a ser entonces cuánto es lo que se va a demorar mi proyecto en total. Luego también dice, suponga que una vez iniciado el proyecto por problemas externos, la duración estimada de la actividad E cambia y la nueva duración de dicha actividad es 5 meses. Explique qué ocurre con la duración óptima total del proyecto y con la ruta crítica. 5 puntos. Justifique formalmente sus respuestas. Entonces, ahora les pido que saquen una hojita o donde quieran rayar, digamos, y comiencen a dibujar el diagrama de actividades, en el fondo el grafo que representa este proyecto. A trabajar, vamos. Voy a poner en pausa la grabación porque no tiene sentido grabar silencio durante un montón de rato. Ya. Y aquí yo ya preparé algunos, digamos, nodos. Puse varios por si necesito varios para no estar perdiendo el tiempo dibujando de nuevo. Así que dijimos que siempre tenemos que tener un único inicio de nuestro digrafo, ¿ya? Entonces, sabemos que aquí abajo la actividad A no requiere de ninguna, no tiene prerequisitos, y la actividad B tampoco tiene prerequisitos. Por lo tanto, ambas van a salir desde el nodo 1, ¿ya? Sería extraño que llegasen al mismo nodo, eh, así que inmediatamente vamos a hacer esto, y, bueno, no sepa, no tiene por qué ser tan grande. Voy a, perdón, me equivoqué de herramienta aquí. Ahí. Voy a dejar una flechita por acá, otra por acá. Y entonces tenemos que posicionar nuestras actividades. Uf. Es mucho más entretenido hacer esto en la sala de clases, estar dibujando en la pizarra que estar dibujando con el mouse, pero bueno. Ok, entonces voy a tirar la actividad A hacia acá. La podría tirar hacia abajo, me da lo mismo porque en el fondo son nodos, ¿cierto? O sea, son arcos. Y así ya tengo ya las primeras dos actividades. Luego, si vamos a la tabla, vemos que C es la única actividad que depende de A, ¿de acuerdo? D, o sea, perdón, y D depende de B, G también depende de B, em, así que ahí tenemos que ver cómo lo hacemos, a dónde van a llegar, pero podríamos partir con un nodo 4, por ejemplo, aquí. De ahí vemos cómo los podemos ir reagrupando, ¿de acuerdo? Así que voy a suponer, en primer lugar, de que todas las cosas son independientes. De ahí nos vamos a ir dando cuenta qué cosas podemos reunir. Entonces dijimos que C dependía de A.
Así que podríamos en un comienzo pensar que esto podría ser así. Y teníamos que, por otro lado, acá teníamos que D dependía de B. Y podríamos tener también otro nodo, ¿cierto? Un nodo 6, que también vemos aquí que G depende de B. Así que en un comienzo podríamos pensar que esto podría ser más o menos así. Y eso sería G. ¿Ya? Luego sigamos avanzando. Tenemos que E también depende de A, ¿cierto? Podríamos tener quizás otro nodo por acá, ¿cierto? Que diga que sea el E. Estoy realizando este ejercicio de una forma bastante ingenua, ¿cierto? Porque estoy ocupando un montón de nodos que no sé si algunos quizás se puedan mezclar. El F depende de C y de D. Ah, ok. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que tanto C como D tienen que llegar a un solo nodo. Entonces, antes tenía este que era 5, este que era 4. Por lo tanto, como necesito tener un nodo al cual lleguen C y D, voy a reunir este, lo voy a dejar por acá, esta flechita la voy a cambiar, y esto también. Y por lo tanto, lo que acaba de ocurrir es que ya liberé un nodo porque hay un nodo que era el nodo F que requiere tanto de C como de D. Entonces, este lo puedo tirar hacia arriba, o perdón, lo puedo tirar hacia arriba, ¿cierto? Para ir ganando un poquito de espacio. Este sería mi E. Vamos a dejar por allá. Este 5 lo voy a tirar un poco más arriba. O también podría decir que mejor ese 5 va a quedar, el G va a quedar por aquí. Y así voy hasta ahora, ¿de acuerdo? Sigo con un acercamiento un tanto ingenuo, quizás haya cosas que todavía se puedan reunir. Y lo que dije fue que el F requiere tanto de C como de D, así que ese lo voy a reutilizar con mi nodo 6, ¿cierto? Y voy a decir que este va a ser ahora F. Hasta ahora voy bien, ¿cierto? Tengo hasta el G incluido y ahora requiero de H. H dice que requiere tanto de E como de F. Ok, entonces en algún momento hay un nodo al cual tienen que llegar tanto E como F. Así que voy a cambiar esto, perdón, voy a redireccionar este para que vaya hacia 7. Se lo voy a ordenar un poco. Y volví a liberar el nodo 6. ¿Sí? Ya, y desde aquí entonces, desde 7, era el que sería el nodo H, ¿cierto? Y ahora ocurre algo un tanto inesperado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito a alguien que, eh, o sea, tengo a alguien, el I, que requiere de C, de D, pero además de G. Entonces aquí tengo dos nodos. Tengo el nodo 4 por un lado y el nodo 5.
No puedo tirar una flecha que salga de 4 y que salga de 5 para que represente I, porque una actividad ¿cómo se llama? Es indivisible. Yo no puedo, que sería lo siguiente, decir que esto es I y que además esto otro es I. Porque una actividad no puede tener dos, no la puedo duplicar. Si alguien quiere hacer esto, ¿cierto? Decir que esto es I con 13 y además que esto es I con 13, eso no aguanta ningún análisis, porque tengo dos veces la misma actividad, ¿ya? Entonces, como esta solución no es correcta, es aquí donde nace el concepto de lo que se denomina un nodo, o sea, un arco fantasma, ¿ya? ¿Qué va a ser un arco fantasma? Voy a sacar mi 6 de aquí. Voy a correr, bueno, voy a borrar este i porque puede haber un solo i. Este también lo voy a borrar, este lo voy a correr. Y entonces, para que i pueda salir de acá, voy a cambiar este arco, ¿cierto? Perdón. Este de aquí, voy a generar lo que se llama una actividad fantasma, ¿ya? Lo que voy a hacer entonces es duplicar este. Y voy a decir que esta es la actividad no i, sino que la actividad x, que no está en mi lista, que vale 0. Me voy a demorar 0 unidades de tiempo en resolverla. Por lo tanto, cuando yo llegué al nodo 5, se cumplió G, sí. Y además, inmediatamente, en el momento que yo pude salir de 4, como le añado 0 tiempo, quiere decir entonces que también se cumplieron C, D, y bueno, G ya también ya se había cumplido. Entonces ahí puedo salir de I. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso o no? Esta es la parte más importante del ejercicio probablemente. Ya yo pude entender mejor cómo posicionar los arcos fantasma. Ok. Entonces, ahora que estoy parado ahí, ya sé que de 5 puede salir y 13. Así que voy a utilizar esta conexión y voy a decir que esto es I. ¿De acuerdo? Así que hasta ahí voy bien. Luego me falta H, que requiere de E y de F. Así que podría ocupar un nuevo nodo, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Voy a duplicar esto. Llego acá, ¿cierto? Capaz que los tenga que luego reunir, pero me da lo mismo. Pienso de forma ingenua y pongo H ahí. ¿De acuerdo? Que efectivamente requiere de E y de F, como se aprecia aquí abajo en la tabla. Y ya lo tengo. Me falta J, que requiere de E y de F también. Entonces, ahora, si yo pongo aquí J, que salga de 7 y que llegue a 8, eso también tiene hartos problemas. Hay gente que muchas veces está tentada a hacer esto, J7. Fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que hay un camino que va de 7 hacia 8, que vale 5 y que también vale 7. Eso no aguanta tampoco ninguna, ¿cómo se llama? Ningún análisis. No, realmente no puedo hacer eso, ¿cierto? Porque tendría dos. Cuando yo llegue a 7 y quiera ir a 8, ¿cuál de las dos voy a tomar? ¿La más barata? ¿La más cara? No se puede. Entonces, por eso necesito otro nodo. Lo voy a poner por aquí. No me está quedando muy bonito esto, así que voy a bajar ese. Ahí estamos. Y voy a decir que entonces que de 7, si se dieron cuenta, ahora salen dos que van hacia lugares independientes. Una representa H y otra representa a J. Luego me falta acá que depende de H y de I. Que depende de H, que está aquí, y de I, que está acá, ¿cierto?
Entonces, eso quiere decir que mejor voy a intercambiar este con este. Da lo mismo, ¿cierto? Porque son valores nomás y son arcos. Pero ¿qué pasó? Necesito un nodo al cual llegue tanto H como I. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que requiere K. Así que voy a seguir con mi nodo 6 y el nodo 9 lo voy a liberar. Y voy a hacer entonces que este llegue hacia acá. ¿Sí? Y ese va a ser mi H. Y entonces cuando yo salga de 6 es porque se cumplió tanto H como I. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa? Voy a sacar este nodo hacia acá. Y cuando se cumpla acá, o podría poner aquí otro nodo también, todavía pensando de forma ingenua. Vamos a duplicar esta flecha. Y entonces lo que estaría diciendo aquí, que ya puse absolutamente todas mis actividades en el dígrafo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Cuándo termino mi proyecto? Necesitamos otro arco fantasma, quizá. ¿Necesitamos otro arco fantasma O realmente? quizá el K3 podría llegar al 8. No, el K y el J tienen que llegar al mismo nodo. Correcto. Entonces, este de acá lo voy a eliminar o lo voy a sacar del grafo. Este de aquí, para que se entienda que es más bien el fin del proyecto, lo voy a poner por acá. Y por lo tanto, voy a decir que este es mi fin de proyecto. ¿De acuerdo? Si luego empiezo yo a llenar de nuevos fantasmas, o sea, perdón, de arcos fantasmas por todos lados donde no es necesario, en realidad voy a empezar a hacer un montón de cálculos que va a ser mucho más complejo el cálculo a nivel global. Y no voy a estar grabando mucho. Juan Pablo, no sé si... ya, Juan Pablo pregunta cuál es la función que cumple el arco X. El problema que tenemos es que tenemos que fijarnos en la actividad I, que está aquí, ¿ya? Vemos que I tiene requisitos C, D y G. Es decir, que para que cuando yo quiera realizar I, se tiene que haber realizado sí o sí C, D y G. Y podríamos entonces haber hecho que este arco, esta actividad, llegara al 5 y este D también llegara al 5. Pero ojo que, mira, eso ya sería extraño porque si el D y el G tienen que llegar al 5, entonces significa que tendría dos caminos que van del 3 al 5. Eso ya, por un lado, dijimos que no es aceptable. Pero por otro lado, si te das cuenta, tenemos la actividad F. F tiene como requisitos C y D. Entonces necesitamos que a un nodo lleguen exactamente C y D, que sería el nodo 4. Y de ahí puede salir F. Entonces, ¿por qué necesitamos este arco ficticio, entre comillas? ¿Ya? Porque hay actividades que requieren de C y D y hay otras actividades que requieren de C, de D y de G. Y es eso lo que obliga a hacer un arco ficticio. ¿Ya? ¿Y por qué tiene valor cero? Porque justamente yo no quiero agregarle costo. Esto quiere decir que cuando yo salga de 4 es porque se cumplió C y D. ¿De acuerdo? Y además es como que saltar en el tiempo inmediatamente, así eh, me traslado así instantáneamente a este nodo y para que yo pueda salir de este nodo se tiene que haber cumplido tanto X, que para que se cumpla X que tiene costo cero se tiene que haber cumplido C y D, y G, que era el otro camino que llegaba a él. Y entonces aquí, cuando yo esté en 5, yo sé que se cumplió C, D y además G. Cuando yo esté en 4, sé que se cumplió C y D. G no me importa. ¿Se entiende? Perfecto.
Consultas. Bien, ahora ya que todos tienen el grafo, debería ser fácil calcular las funciones E, F, o sea, perdón, E, L y F, ¿cierto? La función E, que es la primera que debemos calcular, se va parando en los nodos, ¿cierto? Y parte en el nodo inicial, en donde el costo del nodo inicial, el E del nodo inicial, siempre va a ser 0, por definición. Voy a ir aquí a el color, no, aquí abajo. Los voy a anotar en rojo, ¿cierto? Estamos viendo la función E en estos momentos. Y la pregunta que yo les podría hacer es, ¿en estos momentos puedo calcular el E del nodo 6, por ejemplo? La respuesta es obvio que no. ¿Por qué? Porque para calcular el valor de la función E en un nodo, tengo que conocer el E de todos los nodos que llegan a él. Es decir, que para calcular el E de 6, tengo que ya conocer el E de 5 y también el E de 7. Entonces, en estos momentos, ¿cuáles son los que puedo calcular? Podría calcular el E de 2 o bien el E de 3. Me da lo mismo cuál, ¿ya? Voy a partir por el E de 3 para que veamos que en realidad no hay un orden. Yo sé que esto sería 4, porque ¿qué es lo que tengo que buscar? Me tengo que quedar con el máximo, ¿cierto? Con el máximo de los caminos que llegan hacia mí. Y en realidad es el máximo de los E de los nodos de los caminos que vienen hacia mí, más el peso del arco. Entonces, el E de 0, o sea, perdón, el E de 1 es 0, más el peso de 1 a 3 es 4, y como ese es el único, el máximo va a ser obviamente 4. Para 2, obviamente va a ser 5. Y ahora díganme ustedes cuánto sería el E del 4. 9. 9, correcto. Entonces, este es 9. El E del 5. 8. 8. Esa es justamente quería preguntarle eso. Ya. Si el peso de un nodo por sí solo es mayor que el de uno de los caminos que llega más el nodo del que sale, ¿cuál se elige? Pero es que fíjate que la definición de E, ¿cierto? Voy a anotarla. Dice que el E de un Es la del nodo camino más el nodo. es igual a el E, ¿cierto? De donde partí, de W, por decirles algo. Voy a tener que correr esto. Más el A, más la función peso, W mayúscula, del, voy a mejor cambiar la notación U, B, ¿ya? Entonces esto sería que el E del B es el E del U más el W de U a B, ¿ya? Entonces, si te das cuenta aquí, estoy diciendo que el E del nodo 5, 5 va a ser mi B, tengo que considerar todos los que llegan a mí. Los que llegan a mí son el nodo 4 y el nodo 3. Entonces, si veo U como el nodo 4, sería el E de U, que vale 9, más 0, 9, versus el E de el nodo 3, que vale 4, más 4, 8. Así que el valor más grande es 9. 9. ¿Sí? Para 7, 18. 18. Para 6, 22. y para 8, 25. Profe, ¿por qué para 6 es 22? ¿por qué me lo dijeron? Oh, el 18, me acabo de dar cuenta de eso. A ver, Mm, veamos qué tengo que pasó ver. con el 6.
Ah, da 23. Tengo que quedarme con el máximo entre 9 más 13, ¿cierto? Que sería 22, y 18 más 5, que sería 23. Así que efectivamente este debería ser 23. Y por lo tanto, aquí el 8, 26. 26. Perfecto. Ahora sí, ¿todos de acuerdo? Sí. Ya. A ver, aquí es súper importante que tengan mucho, pero mucho cuidado con los números, ¿ya? El error que acabamos de cometer podría haber significado que la ruta crítica cambie completamente, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Si se sienten inseguros, ocupen una calculadora para sumar y restar, ¿ya? No hay problema, tienen tiempo para hacerlo, pero si es que se equivocan en eso, van a tener un problema de arrastre global y les va a dar otra solución, pero nada que ver. Así que eso. Bien, ahora tenemos la función de E, ¿cierto? Y lo que necesitamos es calcular la función L. Vamos a cambiarnos por la función L, ¿cierto? Y ahora en realidad esto es el L de U, el L de B, menos el peso de U, B. Y ahora, antes nos íbamos buscando el máximo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir en el sentido opuesto de las flechas, siempre en el sentido opuesto, y buscando el mínimo. Vamos a optar por el mínimo ahora entre todas las opciones que tengamos. Y por definición, lo que ocurre es que el L ahora vamos a partir desde el final hacia adelante, es decir, vamos a partir en el nodo 8. Y entonces el L del nodo final, en este caso del nodo 8, va a ser igual al E del nodo final, que es 26. Entonces ahora, si se dan cuenta, el nodo 6 ya lo podemos calcular, que sería 26 menos 3, y el 23 sigue estando ahí. ¿De acuerdo? Pero veamos este otro caso, el del 7. ¿Qué es lo que pasa? Me quedaría con 26, que sería el L del nodo de llegada, según la flechita, menos el peso que va hacia el 7, ¿cierto? Y eso sería, ¿cuánto? Sería 26 menos 7, 21, por este camino, ¿de acuerdo? Perdón, 19, por este camino. Y este otro camino que viene hacia acá, ¿cuánto me queda? Sería 23 menos 5, que es 18. 18, y me tengo que quedar con el menor. Así que ese valor estaría bien de nuevo, ¿sí? Recordemos que cuando veníamos calculando la función E, partíamos del 1 y íbamos en dirección hacia el 8, íbamos quedándonos con el máximo. Ahora, cuando vengamos en el sentido opuesto, partimos desde el 8 y nos vamos quedando con el mínimo de los que salen de mí, ¿ya? Y vimos entonces que para el 7 sería el mínimo entre 26 menos 7, que me da 19, o bien 23 menos 5, que me da 18. Así que me quedo con el menor entre 19 y 18, que es 18. Veamos qué pasa con el nodo 5. Sería 23, ¿cierto? Menos 13, así que me quedo con 10. Y este valor cambia. Ese pasó a ser un 10. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál otro puedo calcular? Profe, ¿Eh? ¿qué es lo que estoy modificando cuando estoy haciendo el L? ¿Qué es lo que estoy modificando? ¿Y qué modificó recién? ¿Por qué el 9 pasó a 10? Ya, porque voy en sentido opuesto, ¿cierto? Es decir, parto en el nodo 8 y lo que ahora voy haciendo es quedarme con el mínimo de los que salen de mí. ¿De acuerdo?
Entonces, los que salen de 5 es solamente este, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es obtener el L del nodo 6, que es un 23, y le voy a restar el peso de la conexión. Así que 23 menos 13 es 10. Y eso es lo que dice la función que hay que calcular. Entonces hasta ahora conocemos el L del nodo 5, 7, 8 y 6. Bien, ¿de quién más puedo calcular ahora un valor? De 4. Del nodo 4, perfecto. Y en 4, ¿qué número voy a poner? 9. ¿Ya? Porque sería el mínimo entre qué valores. Entre 10 menos 0 y 18 menos 9. Claro. Entonces, 10 menos 0, tengo el valor 10 como una opción, y la otra sería 18 menos 9, 9. Como estoy buscando el mínimo, ahora ya conozco este valor, 9. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál puedo calcular ahora? 3 y 2. 3 y 2. Calculemos 3. 3 sería el mínimo entre 10 menos 4, 6, y 9 menos 5, 4, ¿cierto? Así que me quedo con 4. Y para 2 sería el mínimo entre 9 menos 2, 7, y 18 menos 2, 16, ¿cierto? Así que me quedo con, dijimos 7, ¿no? Y ojo aquí, siempre, pero siempre, este valor tiene que volver a ser 0. Si es que este valor no les dio 0, entonces nos equivocamos en alguna parte, ¿ya? Y aquí me voy a quedar con el mínimo entre 7 menos 5, 2, y 4 menos 4, 0. Así que me quedo con 0, ¿ya? Ahora calculamos entonces todos los valores de las funciones, ¿cómo se llama? De la función E y L. Y por lo tanto ahora podemos deducir la holgura. La holgura se define de la siguiente forma, donde lo voy a anotar aquí de nuevo. Bueno, obviamente todo esto está en las diapositivas, así que ustedes lo pueden ver ahí. F de U, B es el L del segundo nodo menos el E del primer nodo menos el peso de ir de U a B. ¿De acuerdo? Los, los F, fíjense aquí, los F toman dos nodos. Por lo tanto, la función F es una función que se conoce para los arcos. ¿Y por qué es eso? Porque justamente los arcos representan nuestras actividades. Entonces, por eso F nos va a permitir encontrar cuál es la holgura de nuestras actividades. Y como ya calculamos L y E, y W lo conocemos porque es lo que pesa cada arco, ¿ya? Entonces podemos calcular la holgura de cualquier nodo. ¿Alguien los anotó o no? ¿Pueden calcular la holgura ustedes mismos y decirme cuál es la ruta crítica? Ok, Diana propone BDFHK. Entonces sería B por aquí, D, subir a F, bajar aquí H y luego acá. ¿De acuerdo? Lo que tiene bastante sentido porque en el fondo
si se dieron cuenta, ¿cuáles fueron los valores que cambiaron? Este de aquí, ¿cierto? Me refiero a entre el cálculo de la función e y de la función L. Este varió. ¿Cuál otro varió? El de allá arriba, ¿cierto? Y todos los demás quedaron iguales. Entonces, este camino, ¿cierto? Efectivamente corresponde a la ruta crítica. Pero eso ustedes igual, yo, o sea, en un certamen, sin duda se les va a pedir calcular la holgura de todas las actividades y se les va a pedir indicar cuál es la ruta crítica. Y la ruta crítica son todas las actividades cuya holgura es 0. ¿De acuerdo? Y había otra parte de la pregunta. Entonces, perdón, vayamos respondiendo por parte. Decía, modela el problema como grafo, ya lo establecimos. Determina la holgura de cada actividad, la ruta crítica y la duración óptima del proyecto. La duración óptima, ¿cierto? Sería 26 unidades de tiempo. Yo sé que antes de 26 unidades no lo puedo lograr, según las restricciones del problema. Y también en función de la holgura, es decir, de esta función que está aquí arriba, calculamos que el camino 1, 3, 4, 7, 6, 8 es el camino que define la ruta crítica. Porque todos los arcos que están en ese camino tienen holgura 0. Y luego dice, suponga que una vez iniciado el proyecto por problemas externos, la duración estimada de la actividad E cambia y la nueva duración de dicha actividad es de 5 meses. Tenemos que buscar entonces aquí dónde está E. E está acá. Y sabemos que E no pertenece a mi ruta crítica, pero tenemos que calcular la holgura de E. Y calculemos la holgura de E con esta fórmula. Dice que es el L de B, que sería el L de 7, que vale 18. Así que lo voy a reemplazar aquí por un 18. Menos el E de U. ¿Cuánto valía el E del nodo 2? 5, ¿no? Menos el peso de ir de U a B, de 2 a 7. 2. Y esto entonces es igual a 11, ¿no? Hasta yo ya empiezo a dudar con las sumas y restas. Entonces, lo que indica esto es que la actividad E ahora va a tomar 5 meses, ¿cierto? Y como yo sé que esto tiene una holgura de 11, por supuesto que no va a afectar el resto del proyecto. Entonces, lo que ustedes deberían haber respondido si les hubiese tocado este certamen es que la holgura de la actividad E es de 11 meses. Por lo tanto, si la actividad E tiene una nueva duración que corresponde a 5 en vez de 2, no afecta la duración final del proyecto. Y esta se mantiene en 26. ¿De acuerdo? Profe, si la holgura era si se retrasa hasta ese número, todavía el proyecto no se retrasa, ¿verdad? La holgura dice cuántas unidades de tiempo se puede retrasar una actividad sin retrasar el proyecto. Ya, ok. Porque de hecho, mira, lo podemos calcular. Esto dice que tenemos 11, tenemos una holgura de 11. Imaginemos que tomamos los 11. Es decir, que ahora este tomaría, ¿cómo se llama? Tomaría, ¿cuánto? 13 unidades de tiempo, ¿no? Claro, 13. Y tenemos que 13 más 7, perdón, la holgura debería ser más, ¿no? Debería ser 12, o me equivoqué yo. Porque tenemos que ver el camino. Sabemos que este camino, que sería 1, 2, 7J, ¿ya? No, porque si me vengo por aquí abajo, claro, lo voy a afectar. Entonces sería 5 más 13 más 8, ¿cierto? Ahí voy a llegar a los 26. Fíjate, tomo este, ahora vale 11, perdón, 13, porque la holgura es 11, así que sería 5 más 13, 18. Como ahora este vale 18, si continúo por acá, 18 más 5 me da 23,
y más los 3, 26. Así que este camino, el 1, 2, 7, 6, 8, ahora también tiene un costo total de 26. Pero, como yo sabía que por otro lado también ya me demoraba 26, no he retrasado aún el proyecto. ¿De acuerdo? Y si sobrepaso la holgura, entonces, claro, sin duda este arco va a pertenecer a la ruta crítica. Supongamos que E va a tomar, dijimos que teníamos una holgura de 11, supongamos entonces que utilizamos 12 extra, por lo tanto ahora E vale 14. Si E vale 14, tendría 5 más 14, 9, o sea, perdón, 19, más estos 5, 24, y más estos 3, 27. Es decir, este camino, 1, 2, 7, 6, 8, ahora toma 27 unidades de tiempo, por lo tanto este número ya no es 26, pasó a ser 27. Y por lo tanto, naturalmente, todos nos damos cuenta que retrasé el proyecto. ¿Por qué? Porque antes se demoraba 26 meses y ahora se demora 27, producto que sobrepasó su holgura, que era de 11 y lo utilicé con 12. Por lo tanto, 12 más 2, 14, y este arco pasó a valer 14. Y eso hizo que me retrasara en todo mi proyecto. ¿Se entendió? Listo. Veamos entonces ahora que ya tenemos eso. Veamos, hoy no hemos demorado harto. Voy a volver al enunciado. Y intentemos hacer el problema 2. Dada la red de flujo de la figura 1, que está aquí abajo, muestre la red residual correspondiente a la red inicial, 10 puntos, y luego determina el flujo máximo admisible por esta red, 8 puntos, muestre el flujo final, 6 puntos, y dibuje el corte que demuestra el teorema de Max-Flow-Mincat sobre este caso. Justifique formalmente su respuesta. Ya, vamos rapidito, a ver si lo alcanzamos a hacer. Les voy a compartir solo el enunciado. Para que yo comience a dibujar también mientras, ahí está, mientras ustedes también lo intentan desarrollar. Y voy a poner la grabación en pausa porque si no voy a grabar puro silencio. A ver, va a ser difícil de terminar este ejercicio, digamos, en los 15 minutos que nos quedan, pero lo que sí puedo hacer es mostrarles sobre todo cómo se parte y ir viendo cómo se actualiza esta información, sobre todo en la red residual. Por ejemplo, si vemos esta conexión de aquí, 6 de 11, que va de S a 1, lo que debo hacer entonces es anotar en el sentido que va la conexión, como va de S a 1, estaba, dijimos, en 6 de 11. Por lo tanto, debo anotar lo que aún puede pasar. Así que 11 menos 6 me da 5. Aún pueden pasar 5 unidades. Y en el sentido contrario, lo que voy a anotar siempre es lo que actualmente está pasando, 6. En ese mismo caso, si vemos la de abajo, van 2 de 9. Así que en el sentido voy a anotar lo que aún puede pasar, 7, y en el sentido contrario, lo que está pasando, 2. Vemos aquí entre 1 y 2 rápidamente, ¿cierto? Está en 3 de 4 y va de 1 a 2. Así que de 1 a 2 lo que aún puede pasar es 1 y lo que estoy ocupando es 3. De 1 a 4, de 1 a 3, perdón, está en 3 de 9. Así que lo que aún puede pasar es 6, ¿cierto? Y lo que está pasando es 3. De 2 a 5, de 2 a 5, perdón, de 2 a 4, lo que aún puede pasar es 1 y está pasando 5. Lo que aún puede pasar es 1 y está pasando 5. Y lo que más cuesta típicamente son estos que están aquí. Ah, ya sé por qué me equivoqué, porque este le puse 5 en vez de 3, ¿cierto? O este era 3 y este era 4. Bueno,
Sí, eso es. Entonces veamos cómo se establece 3, 4. Fíjense, lo que aún puede pasar de 4 hacia 3, en el sentido que tiene esto, es una unidad, ¿cierto? Y la pregunta es si puedo decrementar eso aún más con esta que está aquí. Como esta está en 0, no puedo reducirlo más que 0. Así que lo que aún puede pasar hacia arriba efectivamente es 1. Hacia arriba es 1. Y veamos lo que puede pasar hacia abajo, de 3 hacia 4. En el sentido que tengo aquí, aún pueden pasar una unidad, que sería dejar esto en 1 de 1. ¿De acuerdo? Pero además, puedo aumentar el flujo disminuyendo esto a 0 de 2. Así que ahí gano otra unidad. Y por lo tanto, lo que aún puede pasar hacia abajo es 2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso o no? Si lo hacen, la otra forma de hacerlo para la gente que se enreda con esto es de hacerlo manualmente, ¿cierto? Como lo explicamos en la clase anterior. Analizo solamente por una parte 0, 0 de 1, que va hacia abajo, y voy a anotar las dos flechitas para el 0 de 1. El 0 de 1 tendría que anotar hacia abajo lo que aún puede pasar 1 y en el sentido opuesto lo que está pasando, 0. Así que ahí, por eso viene el 0. Si ahora analizamos la otra flechita, la que va de 4 a 3, lo que aún puede pasar, es decir, hacia arriba, es 1. Y lo que está pasando lo anoto en el sentido opuesto, que también es 1. Es por ello que hacia abajo me queda 1 más 1, 2, y hacia arriba 1 solo, que es efectivamente lo que anotamos aquí. Lo que pasa es que aquí las flechitas las puse al revés, pero bueno, se entiende. ¿Se entiende esa parte, no? ¿Cómo se calcula? Sí. Bien. Dicho eso, pueden ustedes continuar con el resto de calcular la red residual, y lo que tenemos que hacer siempre aquí es buscar un camino que vaya desde S hacia 7 en la red residual, ¿cierto? Que me permita aumentar el flujo. Analicemos aquí, la de abajo está en 3 de 11, que va de 4 a T, 3 de 11, así que aún puede pasar 7, y están pasando 4. Entonces, ¿a qué me refiero con los augmenting path? Si nos damos cuenta, por aquí abajo hay un camino que tengo que quedarme con el mínimo entre ellos, el mínimo número de los arcos en el camino. Entonces tengo el camino de S a 2, 7. Así que hasta ahora el mínimo es 7. De 2 a 4 veo que es 1, así que el mínimo entre 7 y 1 es 1. Y finalmente de 4 a 7 veo que aún pueden pasar 7, así que me sigo quedando con 1. Por lo tanto, por el camino S2, 4, 7, puedo aumentar en 1. Y lo que tendría que hacer entonces es actualizar el flujo para, eh, para que ahora por este camino todos utilicen una unidad extra. Y por lo tanto, lo que acabo de hacer aquí es saturar la conexión de 2 a 4, porque este me quedó en 0 y actualmente van a ir pasando 6 entonces, porque aumenté en 1. Y luego tienen que seguir ocupando el resto de las conexiones. Obviamente no, quizás no me va a convenir llegar hasta el 2 de nuevo, porque yo sé que todas las salidas desde el 2 están ya colapsadas. Así que los caminos que me van quedando podrían ser S1, 3, 6, 7, o quizás S1, 3, 4, 6, 7, y así continuar. ¿De acuerdo? Entonces les voy a mostrar rápidamente cuál es la solución aquí en la pauta, para que Profe, analicemos. ¿Sí? ¿yo puedo aumentar más de un camino al mismo tiempo? No se recomienda porque tendrías que actualizar, o sea, la idea del algoritmo, piensa tú que lo tiene que hacer un computador. Entonces el computador tiene que buscar un único camino simple que vaya desde S hacia T, y luego tiene que actualizar tanto el flujo como la red residual. Entonces, Entonces, en el certamen yo tengo que primero hacer el augmenting path para S24T y luego para S135T y no al correcto, mismo tiempo. correcto. Ay, Ahora, para el certamen, la gracia de ustedes, a diferencia de la gente que ha tenido que resolver estos problemas de forma presencial,
para ustedes hacer el dibujo de nuevo es hacer control C, control V, ¿cierto? Para la pobre gente que lo estaba haciendo de forma presencial tenía que dibujar todos los nodos de nuevo, todas las flechitas, todas las cosas. Así que por primera vez les voy a pedir que dibujen absolutamente todo, es decir, que hagan 8.000 millones de copy-paste. ¿Sí? Lo dibujan una sola vez, y eso va a ser lo difícil. La primera vez, una vez que ya lo dibujaron, luego actualizar los números debería ser súper fácil, porque simplemente van haciendo copy-paste de la misma figura en TICZ, que a propósito también ya está disponible en la tarea 3, que involucra hacer dibujos de todo este tipo de cosas. La fecha de entrega está para el miércoles 5, es decir, perdón, para el miércoles 1, que es el mismo día que vamos a tomar la evaluación de la primera pregunta del certamen 3. Bien, entonces lo que queda, terminemos de revisar esto. Aquí entonces se dibujó la red residual para ¿cómo se llama? Para este flujo, el inicial. Si dan cuenta, por ejemplo, aquí aún de 5 a t aún pueden pasar 2 y en el sentido opuesto anoto lo que está pasando, 5. Y luego dice aquí, luego de aplicar el método de caminos de aumento, se determina que el flujo máximo admisible por la red es de 14. La pregunta es, ¿actualmente cuánto teníamos? Cuando partimos teníamos 8, ¿cierto? Para ver, también les recuerdo que si el flujo es correcto, lo que tengo que ver es que todo lo que salga de S llegue a T. Si nos damos cuenta, en el momento inicial, todo lo que sale de S es 6 más 2, 8. Y todo lo que llega a T es 5 más 3, 8 también. Y para cualquier otro nodo, el flujo neto tiene que ser 0. Es decir, que todo lo que entra es igual a lo que sale. A 1 entra 6 y sale 3 más 3, 6. A 2 entra 2 más 3, 5 y sale 5. A 3 entra 3 y sale, entra 3 y entra 1 desde abajo, desde el nodo 4, y salen 4. A 4 llegan 5 y sale 1 hacia allá, hacia arriba, ¿cierto? 1 hacia el 5 y 3 hacia T. Así que 1 más 1 más 3, 5. Para el nodo 5 le llegan 4 más 1, 5 y de él salen 5. Por lo tanto, este flujo es válido, ¿ya? No podría ocurrir jamás que, por ejemplo, para el nodo 5 me lleguen 6 unidades y de él salgan 5. Eso sería un error. O que lleguen 4 unidades y salgan 5. ¿De acuerdo? Todo lo que entra debe salir. Entonces, aplicando los Augmenting Path, ¿cierto? La idea es que ustedes tendrían que encontrar cuál es el flujo máximo, que en este caso fue de 14, y una vez que ustedes están ahí, lo que tenemos que encontrar es lo que se denomina un corte. Los cortes entonces se pueden representar con una raya o bien con los conjuntos, donde yo tengo que tener dos conjuntos. El conjunto S que debe incluir al nodo de partida y el conjunto T que debe incluir al nodo de llegada. Todos los demás nodos deben estar distribuidos en uno y solo uno de estos dos conjuntos. Entonces, aquí lo que ocurre es que aquí se encontró un corte, ¿ya? Fijémonos cómo está este corte. De 5 a T está en 7 de 7, su máximo, ¿ya? Las conexiones como por ejemplo 4T no se consideran porque 4 y T están en el mismo conjunto. Así que esto esté en 7 de 11 me da lo mismo. Lo que tengo que ver son las conexiones que corta la rayita que yo dibujé. Así que cortó esta rayita que está en 7 de 7. Si nos damos cuenta, 4 hacia 5, esta es una conexión que se devuelve. Este es el conjunto T. Y 4, 5 va desde T hacia S. Y S está en 0 de 4. Si este estuviese en 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, ya este corte no me sirve para demostrar que el flujo que encontramos es máximo. Sigamos. 4 hacia 3 también, ese va de T hacia S y está en 0 de 2. Esta otra conexión que viene de 3 hacia 4, este sí va de S hacia T y esa está en 1 de 1. Y finalmente, de 2 hacia 4, esa va de S hacia T y está en su máximo, 6 de 6. Por lo tanto, con este corte, yo puedo determinar que el flujo encontrado es máximo y no hay forma de que este aumente. ¿Qué les propongo ahora?
pensemos ¿qué pasa si yo hubiese dicho que el corte se produce aquí? Es decir, que mi conjunto inicial tiene el nodo S, 1 y 2, y el conjunto T tiene todos los demás. ¿Por qué este corte no es válido? ¿Quién me puede decir? Porque entre 1 y 3 está 8 de 9 y no 9 de 9. Correcto. Entonces, si ustedes hacen un corte, ¿ya? Y encuentran una conexión que vaya desde el conjunto inicial hacia el conjunto final, que esté en un valor inferior a la capacidad, entonces este corte no les sirve para demostrar que es el flujo encontrado máximo, ¿ya? Em, Casi siempre ocurre de que hay gente que no entiende muy bien esto del corte y llega y pone el corte aquí, así. Llega y dice, ah, ya, este es el corte. Y es como, pero ¿por qué? Porque mi flujo es máximo, po, pero tu corte no lo demuestra. No, pero a ver, muéstreme usted que encuentre otro camino que lo pueda aumentar. No, pues si tú me tienes que demostrar a mí que el flujo que tú encontraste es máximo. Y para ello tienes que elegir un corte que sea adecuado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si escojo también otro corte acá? ¿Cuál es el problema del corte que está ahí? Nuevamente, el problema de este corte, ¿cierto? Es que si se dan cuenta, o sea, tiene varios problemas. Primero, de 4 hacia 5 está en 0 de 4. Y ese, si es que este es el corte que determina que mi flujo es máximo, debería estar en 4 de 4. El otro problema es que de 3 a 5 está en 7 de 8. Y si este es el corte que valida que este flujo es máximo, debería estar en 8 de 8. Y finalmente, de 4 hacia t, también debería estar en su máximo, en 11 de 11, y está en 7 de 11. Por lo tanto, este corte tampoco me sirve. Y el Profe, el punto, corte que sí sirve es el que está marcado con rojo, ¿verdad? claro, ¿Y que, por también qué? está, que también está aquí, en los conjuntos. A veces es más fácil verlo con los conjuntos. El conjunto S incluye al nodo S, 1, 2, 3 y 5, mientras que el conjunto T incluye los nodos 4 y T. ¿Y por qué en este caso sí funciona que entre 4 y 5 haya 0 de 4 y no haya flujo máximo? Porque fíjate que 4 es un nodo que pertenece al conjunto T y 5 es un nodo que pertenece al conjunto de partida. Entonces, este flujo se está devolviendo. Va desde el conjunto final hacia el conjunto inicial. Y los que vayan desde el final hacia el inicial siempre tienen que estar en 0 de lo que sea. Porque si estuviera, por ejemplo, en 1 de 4, como va en el sentido opuesto, yo podría reducir esa conexión a 0 de 4 y voy a aumentar el flujo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, llegamos justitos al final de la clase. Voy a ver, dado que no alcanzamos a hacer también este ejercicio, si es que tienen dudas, quizás antes de hacer la pregunta, digamos, de cómo se llama, que tenga que ver con flujo, quizás pueda haber otro ejercicio un poquito más rápido. Pero yo creo que esos son los conceptos principales. Saber hacer la red residual, que se les va a exigir sí o sí. Saber encontrar augmenting path. Saber actualizar tanto el flujo como la red residual. Y finalmente, saber encontrar un corte que demuestre que el flujo encontrado es máximo. ¿De acuerdo? Ya, los dejamos hasta aquí entonces. Ojalá puedan descansar un poquito, aunque sea. Y nos vemos el miércoles de vuelta, en donde tienen que, les recuerdo, entregar la tarea y ese mismo día sale la pregunta 1 del certamen 3 que tiene que ver con grafos rotulados, es decir, con Prim, Kruskal, con Floyd Barchal y Dijkstra, obviamente, y además también los diagramas de actividades, que fue lo que reforzamos fuertemente hoy día. Sí, se va a subir a las 12 del día, al mediodía vamos a seguir con esa regla. Así que eso sería. Bueno, que estén muy bien, cuídense, nos vemos a la vuelta de vacaciones.